Gracias, hermanos, por esta oportunidad que ustedes me dan, los organizadores de este evento, de estar otra vez aquí con ustedes. Gracias a Dios, porque es bueno, porque es grande su misericordia y me permite estar aquí desde Torreón, Coahuila, aquí en México. Como dice el hermano, aquí se le llama la comarca lagunera. Si usted viene a Torreón, se va a sorprender porque aquí se conoce como la región como la Laguna, que abarca pues varias ciudades. Torreón, que más o menos tenemos unos 800,000 habitantes, está muy cerca, está junto a Gómez Palacio, que ya es Durango, ya no es Coahuila, está junto a Lerdo. Son tres ciudades seguidas, están unidas, aunque son de diferente estado: Torreón, Gómez, Lerdo. Está San Pedro, Coahuila, que está a unos 60 kilómetros. Está Matamoros, Coahuila, que está a 15 kilómetros. Es un área un poquito grande. Se le llama la Laguna, pero si usted viene se sorprenderá porque la tierra aquí es muy seca. Dice, pero ¿por qué la laguna? Bueno, porque hace muchísimos años, allá no sé qué cuándo, hermanos, aquí era una laguna. Hay arenales cerca de Torreón, donde implica que antes había playas, había agua en abundancia, había un mar grandísimo, pero pues hace no sé cuántos miles de años era aquí eso, y por eso se le conoce como la laguna. Realmente es una región muy calurosa. Hace algunas semanas hubo áreas aquí en México, en el país de México, que ustedes saben que hubo mucha lluvia, pero acá había un calor tremendo, hermanos. Así es que, pues desde la laguna, ¿verdad? Que no es laguna, pues reciban un caluroso saludo. Aquí, lo que es Torreón, somos decía, tres ciudades juntas: Torreón, Gómez, Lerdo. Habemos alrededor de unas 20 congregaciones, más o menos, algunas pequeñas, otras no tan pequeñas, medianas. La Iglesia de Cristo aquí en La Laguna, la más antigua, que es donde yo estoy, es La Madero. Tiene aproximadamente unos 80 años de establecida, más o menos, ¿verdad? Hemos tratado de investigar exactamente la historia, porque es una historia bueno, sí se registró, pero algunos hermanos tienen esa historia, pero como que no la quieren soltar, ¿verdad? Son muy celosos de esa historia, pero tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de que la Iglesia de Cristo a México entró por La Laguna y entró también por Matamoros, Tamaulipas, que es donde están las dos congregaciones más antiguas aquí de México. El edificio de La Madero, pues se dice que fue el primer edificio de la Iglesia de Cristo en México, en competencia con el edificio que está en la Vizcaya, de Matamoros, Tamaulipas, que son más o menos de la misma época, allá de los años 40, más o menos. Así es que, hermanos, pues es un gozo estar aquí con ustedes. Gracias por esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi papá fue predicador de la Iglesia de Cristo en México aquí cuando yo nací. En 1958, imagínense, mi papá fue de las primeras generaciones de predicadores en México. Mi papá ya predicaba, acababa de terminar la escuela bíblica y empezaba a predicar. Así es que conozco más o menos la historia de la Iglesia de Cristo en México, pues desde mi niñez. Así es que estos temas para mí son muy importantes. El trabajo de los líderes en la Iglesia de Cristo en México. Y el tema que hoy me tocó es trabajando en equipo entre líderes. Ayer decía que Cristo, cuando muere en la cruz, muere soñando por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia triunfante. Pero para que ese sueño de Cristo se haga realidad, se necesitan líderes comprometidos. Pero mi tema ayer fue miembros, ¿verdad? ¿Cómo ser un miembro comprometido? Y ese fue el tema de ayer. No basta líderes comprometidos. Se necesitan seguidores comprometidos a esos líderes para poder hacer esa mancuerna y poder hacer de la Iglesia de Cristo una iglesia gloriosa. El tema de hoy tiene que ver ahora sí con el liderazgo. Me tocó el tema de trabajando en equipo entre líderes. Hermanos, bueno, el hermano que me antecedió lo hizo con gran precisión, y voy a ser un poquito redundante de lo que él dijo. Hermanos, Moisés necesitó aprender una gran lección. Moisés tuvo que entender que él no podía solo con todo el trabajo enorme de servir al pueblo de Dios. Yo no sé si a Moisés le costó trabajo, pero lo tuvo que entender. Hermanos, el que predica, el líder,
el predicador, necesita entender que muchas cosas él no las puede hacer solo y que necesita hacerse de un equipo, hermanos, para poder servir a la iglesia. Moisés, cuando ya va por el desierto, recibe la visita de Jetro, ya lo vimos. Y Jetro, pues se alegró al ver que su yerno Moisés estaba haciendo un gran trabajo. Moisés le cuenta todo lo que él había hecho. Bueno, Jehová a través de él había hecho. Y Jetro se alegra al ver que su yerno ha hecho un gran trabajo para ese Dios altísimo que él no conocía, es decir, Jetro. Y se alegra. Y Moisés le cuenta cómo Jehová lo sacó con mano poderosa y cómo Jehová lo ha usado para cosas maravillosas. Sin embargo, dice la palabra de Dios que al día siguiente, o sea, después de ese encuentro, Jetro observa algo que a él no le agradó, no lo miró con buenos ojos. Dice así, voy a leerlo, aunque ya se leyó. Dice Éxodo 18:13, dice, aconteció al día siguiente, o sea, hubo un encuentro entre Jetro y Moisés, hay esa alegría, le cuenta a Moisés lo que ha pasado, hubo mucha alegría, pero dice al día siguiente, dice, aconteció al día siguiente, dice, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Fíjese, 2 puntos. Verso 18. Dice, desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Lo que Moisés estaba haciendo, él lo tenía que entender, él no lo miraba. Tiene que venir el suegro a decirle, mira, no está bien lo que haces. El peso es mucho para ti. Dice, desfallecerás tú, pero también el pueblo. Dos efectos, dice verso 19. Oye ahora mi voz y te aconsejaré. Dios estará contigo. Dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, dice, verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestras el camino por donde han de andar y lo que han de hacer. Además, verso 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, fíjese, varones primero, de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así liberarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si hicieres, dice, y si esto hicieres y el Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eligió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Bueno, hasta ahí. Fíjense lo que pasó. Dice el suegro, oye Moisés, no está bien lo que tú haces. No está bien. Mira, va a tener 2 efectos negativos. Primero, tú vas a desfallecer, te vas a enfermar, Moisés. Es mucho el peso para ti. Y segundo, entorpeces también al pueblo. Los dos resultan dañados. Entonces dice, mira, tú necesitas escoger varones de virtud. Le da un perfil, no cualquier varón. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que no sean avariciosos, que aborrezcan la avaricia y que dirijan, que juzguen al pueblo junto contigo. Es decir, hermanos, formar un equipo. Para poder trabajar, hermanos, para el pueblo de Dios, se necesita que un equipo.
Queremos una iglesia otra vez gloriosa, aquella iglesia por la cual Cristo murió. Entonces, es necesario dar un paso, hermanos. Iglesias dirigidas en equipo, no por héroes solitarios como Moisés. Hermanos, ¿han visto ustedes cómo un doctor, un médico opera a un paciente? No lo opera solo. Es difícil, no podría. El doctor, el médico, trabaja en equipo. Y es todo un equipo el que trabaja para el paciente, para darle salud, para operarlo. Hermanos, es un equipo, es el cirujano, es un otro doctor como ayudante, es un anestesiólogo, es una enfermera, es un instrumentista, si es un parto, es un pediatra, es todo un equipo trabajando para un paciente. Solamente así, aquel paciente, sirviendo a ese paciente, solamente así aquel paciente podrá obtener su salud. Sería inconcebible que el doctor solo se meta al quirófano porque él solo va a hacer todo. Él va a operar, él va a anestesiar, él va a operar los instrumentos, él va a hacer todo. No, no, eso no es posible. Es un equipo al servicio del paciente. Es un equipo interdisciplinario. Uno solo no lo puede hacer. Hermanos, esto es evidente. Y ese equipo coordinado sirve al paciente. Hermanos, no están discutiendo. Imagínense en plena operación, el doctor regañando al anestesiólogo, el anestesiólogo discutiendo con el instrumentista. No, están coordinados y en equipo trabajando para dar la vida al paciente. Hermanos, ¿cuándo entenderemos que no es saludable que toda una congregación sea atendida por un hombre solitario? Y que es importante entender que es un equipo el que debe servir a la congregación para que la congregación obtenga salud y crecimiento. Hermanos, les quiero platicar una experiencia personal. Cuando terminé de estudiar psicología, primero estudié en la escuela bíblica para predicador y luego después estudié en la Universidad de Psicología. Mi servicio social lo hice trabajando con niños de lento aprendizaje. Entonces la SEP tenía una manera de trabajar con niños de lento aprendizaje y fui a trabajar con niños de lento aprendizaje. Y me quedé sorprendido, yo no tenía una idea clara de cómo se iba a trabajar. Cuando llego, hermanos, a trabajar con niños de lento aprendizaje, me doy cuenta que es un equipo el que trabaja y sirve al niño de lento aprendizaje. Porque yo solo no puedo hacer nada, no hubiera podido hacer nada, fue nada más mi servicio social. Hermanos, se trabaja en equipo. A ese equipo se llamaba grupo integrado. ¿Por qué grupo integrado? Porque para ayudar a ese niño, el grupo integrado estaba integrado, ¿saben por qué? Por varios profesionistas. Este grupo integrado estaba formado por un psicólogo, un médico, una maestra de educación especial, la maestra normalista, una terapeuta de lenguaje y una trabajadora social. Entre los 6 forman un equipo y como equipo sirven al niño con lento aprendizaje. ¿Por qué un equipo? Bueno, porque el psicólogo hace las pruebas psicométricas y de personalidad del niño. El médico se encarga de checar la salud del niño, porque un niño con lento aprendizaje generalmente es enfermizo. Entonces es el psicólogo más el médico. El médico se encarga del niño porque el niño, pues, generalmente de lento aprendizaje es enfermizo. Una maestra de educación especial, ¿por qué? Porque está preparada para abordar al niño con lento aprendizaje. Una maestra normal, ¿por qué? Porque ella va a integrar a ese niño al grupo normal. Una terapeuta de lenguaje, ¿por qué? Porque el niño con lento aprendizaje generalmente tiene problemas de lenguaje. Una trabajadora social. ¿Por qué? Porque el niño con lento aprendizaje generalmente altera el ambiente familiar. Y la trabajadora social va e investiga cómo es el ambiente familiar. Entonces,
junto el psicólogo, más el médico, más la maestra de educación especial, más la maestra normalista, más la terapeuta de lenguaje, más la trabajadora social, juntos en equipo, sirven a aquel niño para ayudarle a crecer y a desarrollarse. Es en equipo. Hermanos, tal parece ser que a la Iglesia de Cristo en México le cuesta mucho trabajo entender que una sola persona, llámese el predicador o como le quieras llamar, él solo puede servir a toda una congregación y hacerla crecer. Y no queremos entender que puede ser un equipo. Y la Biblia lo describe. Ancianos, diáconos, tanto énfasis, hermanos, que hacemos para decir, la Biblia dice ancianos, no anciano, debe ser ancianos en equipo, diáconos. Bueno, si tanta teoría tenemos de eso, ¿por qué entonces una sola persona se aferra a estar enfrente ella sola de una congregación, mientras se nombran ancianos, diáconos, y no entendemos que hay que trabajar en equipo, formar un equipo de líderes, hermanos? Otra vez, el hermano anterior ya lo dijo, ¿verdad? Delegar con mucho cuidado, ya dio todo el proceso, pero llegar a trabajar en equipo, necesitamos entenderlo, hermanos. Moisés no lo entendía. Tuvo que venir el suegro a decirle, Moisés, ¿qué estás haciendo? Dice aquel hombre, mira, hay dos problemas trabajando tú solo. Primero, te enfermas tú. Literal, te vas a enfermar tú, Moisés. Desde la mañana hasta la tarde, no comes, vas a dormir mal, te vas a enfermar del corazón, una úlcera, en fin, te vas a enfermar. Y aparte, entorpeces el crecimiento del mismo pueblo. Hermanos, ¿cuánto entenderemos? Mientras una sola persona esté al frente de toda una congregación, ¿cuándo entenderemos que hasta se va a enfermar? Hermano, ¿sabe usted de qué se enferman los predicadores? ¿Sabe de qué se enferman? ¿Sabe usted, hermano, que cada profesión te paga una factura en tu estado de salud? ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Sabe usted que cada ocupación te va a causar una enfermedad? ¿Sabe usted que un deportista que se dedica al boxeo, el boxeo, esa práctica le va a causar una enfermedad en su cabeza de tanto golpe, va a acabar mal de sus neuronas? ¿Sabe usted que un minero que se baja a la mina y trabaja allá en la mina y trabaja, se va a enfermar de sus pulmones? ¿Sabe usted que un operario que usa mucho sus pies para trabajar las máquinas se va a enfermar de sus rodillas? ¿Sabía usted que un maestro secular que da clase todos los días se enferma de su garganta? Porque cada labor, cada trabajo te pasa una factura. ¿De qué se enferma el predicador? Porque está solo trabajando, porque no delega y forma equipo. Y un equipo como Moisés tuvo que hacerlo para jugar al pueblo, hermanos. Hermanos, ¿de qué se enferman los predicadores? ¿Sabía usted, hermano, que hay profesiones muy estresantes que no lo parecen? Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién cree que se desgasta más? ¿Un albañil, uno que trabaja en construcción, que se pasa una hora como albañil paleando la mezcla con la pala, un trabajo pesadísimo, y luego agarra un bote de mezcla y se lo pone en la cabeza y lo sube para vaciarlo allá en la losa? Una hora en la pala, cargando botes de mezcla en la cabeza, una hora. ¿Quién se desgasta más? ¿Él o un director de orquesta una hora? Que se para frente a todos sus músicos, agarra una batuta, una varita, un palillo nada más, y se la pasa ahí. ¿Quién cree que se desgasta más? No me lo va a creer. Se desgasta más el director de orquesta, dirigiendo aquella sinfónica. ¿Sabe por qué? Porque el director de orquesta mezcla un elemento muy importante, la emoción.
se emociona dirigiendo las notas, que todos entren a tiempo, que el violín entre a tiempo, que el piano entre a tiempo, que nadie se vaya, que esté en el tono correcto, está tensionado 1 hora. Y después de 1 hora, él se desgastó mucho más que el albañil haciendo la mezcla. Así es, hermanos. Hay labores muy estresantes que no lo parecen. ¿Sabía usted que, por ejemplo, el ser piloto aviador es muy estresante? Por eso los pilotos aviadores tienen que estar en constante chequeo físico, su corazón, el nivel de azúcar, porque es muy estresante. ¿Sabía usted que hay 2 momentos estresantes para un piloto aviador? ¿Sabe cuáles son? El despegue, aunque hoy ya todo es automatizado, el despegue es estresante. ¿Y sabe cuál otro? El aterrizaje. 2 momentos que acaban con un piloto aviador. Por eso esas profesiones son bien pagadas, porque se está desgastando demasiado ese piloto aviador. ¿Ha visto cómo termina un presidente de la nación? Son 6 años. Bueno, aquí en México. ¿Y ha visto cómo entran? Cheque la foto de un presidente cuando inicia su gobierno. Y cheque 6 años después cómo está. Acabado. Es estresante. ¿Sabía usted que la labor del predicador es estresante? Aunque hay hermanos que dicen, ¿y qué hace un predicador? Pues es medio flojo, se levanta a la hora que quiere, no hace nada. No, es súper estresante. ¿Sabe por qué? Porque trabaja con la congregación, con personas. Era lo que estaba haciendo Moisés. Moisés, ¿qué estás haciendo? Te vas a enfermar. En equipo, haz un equipo que trabaje junto contigo para el pueblo. Tú solo no vas a poder. ¿De qué se enferman los predicadores? ¿Sabe de qué? Del corazón, de la diabetes, de la hipertensión. ¿Sabe de qué se enferman las familias del predicador? ¿Sabe cómo acaban sus hijos? Enfermos, y no del físico, de su mente, de su espíritu. Hay hijos de predicadores que cuando son adultos no quieren saber nada de la iglesia. Porque fue mucho el peso que su papá quiso llevar siempre solo. Porque no quieren entender que hay que trabajar para la iglesia, pero en equipo. Para que esa presión se diluya entre el equipo. Dice Jetro, estás mal, Moisés, te vas a enfermar. Y ¿sabes qué? También atrasas al pueblo. Hermanos, las iglesias de Cristo llegan a un límite y no crecen más porque no es un equipo el que les está sirviendo. En México, hermanos, tenemos un número. Yo le llamo, perdón por la palabra que uso, yo le llamo el número maldito. En México, las iglesias de Cristo, cuando hablamos de una iglesia de 80 miembros, decimos, ya es muy grande. 80 miembros, ya esto se hace grande. Y hay un número maldito que no podemos superar. ¿Sabe cuál es? 120. No superamos ese número. Y esas que crecen, llegan a 120 y ahí se paró todo. Se empiezan a dividir, se empiezan a pelear. En la iglesia pues, se salen miembros, vuelve a crecer 120 y otra vez. Hasta ahí llegamos. Conozco pocas congregaciones en México que cuentan 200 miembros. Sí las hay, pero los puedo contar con los dedos de la mano. 120 es un número que no podemos superar. La mayor parte se quedan 80, 90, 120 y viene el desastre. Nos dividimos, nos peleamos. ¿Sabe por qué? Porque una sola persona, un solo predicador, no puede con 120. A duras penas puede con una congregación de 80, no puede. ¿Qué tienes que hacer? En equipo. Queremos congregaciones de 200, 300. Es imposible con una sola persona al frente. Es un equipo. ¿Cuál equipo? La Biblia lo dice. Ancianos, plural. Diáconos, plural. Maestros, plural. Gente que presida, que dirija, que equipo. Moisés no lo podía entender. Hermanos, es lamentable. Voy a ser sincero. A veces esto comienza en las mismas escuelas bíblicas. Yo trabajé para una escuela bíblica aquí en México. Durante 26 años más o menos fui maestro en la escuela bíblica aquí en Torreón. Una escuela bíblica que, bueno, ya cerró.
pero que fue la primera escuela bíblica aquí en México. Yo tuve el honor de trabajar en esa escuela bíblica como maestro. Pero también me consta, hermanos, en la misma escuela bíblica, desde ahí empieza el trabajo solitario. Porque desde la misma escuela bíblica, los alumnos que van a ser futuros predicadores, entre ellos mismos no se pueden ver. Están compitiendo, peleándose, salen y salen solitarios. No aprendieron a delegar y a trabajar en equipo. Hermanos, si quiero ser más eficiente, yo necesito formar conmigo un equipo para servir a la congregación para la cual trabajamos. Lamentablemente, hermanos, nos hemos convertido en una especie de llanero solitario, como Moisés, que no lo entendía, hasta que llega su suegro Jetro y se lo hace entender. Hermanos, Pablo ya lo sabía. Pablo sabía que él solo no podía hacer las cosas. Pablo aprendió a trabajar en equipo. Los viajes misioneros que él emprendió, él no iba solo. Él llevaba todo un equipo de trabajo para ir plantando congregaciones. Él sabía que él solo no iba a poder. Hermanos, él sabía. Y sus discípulos, por llamarle de alguna manera, los que acompañaban a Pablo, así lo aprendieron. Hermanos, cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, él ahí se lo recuerda, hermanos. Cuando escribe Pablo su carta a Timoteo, dice en la carta a Timoteo, primera carta, capítulo 1, verso 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen doctrina diferente, ni piezas de suenas fábulas y genealogías interminables que acrean disputas, más bien que edificación, dice, de Dios, que es por fe, dice, así te encargo ahora. Fíjense, dice Pablo, mira, ¿te acuerdas, Timoteo? Aquella ocasión cuando te dejé en Éfeso, así te lo encargo ahora. ¿Y cuáles son los encargos que le deja en esta carta? ¿Sabes qué? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y le indica las características que debe tener para formar ese equipo. Nombrar ancianos, nombrar diáconos. Pablo lo entendió y Timoteo también lo tenía muy claro. Timoteo tenía claro que parte de su misión era no trabajar solo, que parte de su misión era nombrar ancianos y diáconos. Cuando escribe su segunda carta a Timoteo, fíjense lo que le dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, pero fíjense lo que dice el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. Fíjense, es como un efecto dominó. Yo te lo enseñé a ti y tú enseñarás a otros para que esos otros enseñen a otros, hermanos, formar realmente equipos. Cuando Pablo escribe su carta a Tito, fíjense lo que le dice. Tito, primera carta, capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, los discípulos de Pablo lo tenían bien claro. No van a trabajar solos. Donde lleguen, la primer consigna es formar equipo, para que ese equipo trabaje para la iglesia. Porque, hermanos, de esta manera podremos realmente hacer un trabajo mejor. Hermanos, equipos de calidad. Hermanos, esta pequeña plática quiero enfocarla en dos aspectos. Primero, formar equipos entre líderes de la misma congregación. Equipos entre los líderes de la misma predicación, de la misma congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque es desgastante. Y es una manera de atrasar a la congregación. ¿Desgastante para quién? Para el predicador.
Hermanos, ¿cuándo entenderemos que solos no podemos trabajar para esa congregación? Que necesito formar un equipo. Dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 28, y la preocupación que sobre mí se agolpa, dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace por tropezar y yo no me indigno? Y la preocupación que sobre mí se agolpa día a día, él hablaba como apóstol, pero hablemos como predicadores. La preocupación que día a día genera una congregación. ¿A quién se le lastima en tu congregación y tú no te preocupas? ¿A quién no se le lastima y a ti no te duele? Y la preocupación día a día de una congregación. ¿Irán a venir los hermanos este domingo? Hermanos, hablo a los predicadores. Esto lo ignoran muchos hermanos, muchos hermanos normales, comunes, lo ignoran. ¿Sabes cuál es el entorno familiar el domingo en la mañana en la casa de un predicador? Es tenso, está muy tenso. El domingo te levantas y el predicador se levanta preocupado. La preocupación que se agolpa ese domingo en la mañana. Hay hermanos que no desayunan porque están tensos. ¿Irán a venir los hermanos que invité? ¿Llegarán a tiempo? El hermano que anda desanimado vendrá este domingo y anda tenso. El hermano que anda causando problemas vendrá este domingo a causar más problemas. El hermano o el visitante que está a punto ya de bautizarse vendrá este domingo y se irá a bautizar. Es tensión, dice Pablo, sobre lo que sobre mí se agolpa día a día. Te invitaría a que estuvieras en la casa de un predicador un domingo en la mañana. Un predicador responsable. Se siente tenso, se desgasta. ¿Y desgasta a quién? A su esposa. Y desgasta a los hijos. ¿Por qué? Porque estamos solos. La necesidad de trabajar en equipo, decía, dirigir una orquesta, parece fácil, hermanos, pero es de los trabajos más desgastantes. Por eso son bien pagados. Dirigir un avión parece sencillo, pero es un trabajo desgastante. Imagínate el piloto, va a despegar el avión y ahora va a aterrizar. El desgaste en esos dos momentos, ¿sabes por qué? Porque de su pericia depende la vida de las 100 o 200 personas que vienen en ese avión. El desgaste de un predicador, que solo de él depende esa congregación. ¿Irá a haber bautismos? ¿Irán a venir los visitantes? ¿Vendrán los hermanos? ¿Faltarán? El que siempre falta ahora irá a venir. Es un desgaste. Hermanos, son labores desgastantes que, hermanos, merecen ser compartidas. ¿Sabías tú que uno de los problemas de un predicador es su soledad? Se siente solo. Porque cada miembro en su iglesia se va por su lado. Se acaba el domingo en la mañana, se acaba la reunión, se acaba el convivio y todos felices y contentos. Y solo el predicador se queda solo para meditar. ¿Por qué faltó un hermano? ¿Por qué en el convivio aquel hermano hizo caras y gestos? ¿Por qué el que está visitando no se bautizó? Se queda solo. A tratar de asimilar qué está pasando en la congregación. Hay asuntos que como predicadores no nos atrevemos a tratar con la iglesia porque decimos, la iglesia no puede enterarse de esto porque la vamos a hacer daño. Y esas cosas se las come solo el predicador, a veces solo con su esposa. Por eso a veces las esposas de los predicadores también están enfermas. Porque hemos hecho de la labor del predicador una labor solitaria, porque lleva solo él el peso de aquella congregación. Hermanos, es triste decirlo, hermanos, pero hay muchos predicadores que al final de su vida sienten la horrible sensación de que no tienen amigos. Se dedicaron tanto a predicar a esa congregación que al final quedan sin amigos fuera de la iglesia, porque se dedicó tanto a predicar que nunca vivió fuera de la iglesia. O sea, fuera de la iglesia nunca fue un gimnasio, nunca tuvo un trabajo extra. O sea, solo predicar sin amigos fuera de la iglesia y sin amigos dentro de la iglesia. Y acaba solo. Hermanos,
A veces estamos tan empeñados en querer vernos como hermanos que ni siquiera a veces podemos vernos como amigos. Y poder decir como predicador, en mi congregación yo tengo 4 hermanos que son mis amigos. Y a veces no se puede, porque acabas sintiéndote solo. Qué difícil es para un predicador a veces, hermanos, demostrar amor de amigo a la congregación, a los hermanos, porque se siente muy comprometido, porque tiene miedo de quedarse solo, porque tiene miedo de ser traicionado. Pero qué hermoso sería, hermanos, poder formar un equipo y decir, no me siento solo ante mi congregación. Y el peso no cae solamente sobre mí, porque hay un equipo que me respalda y como equipo estamos llevando el peso de la congregación. Y yo como predicador no tengo empacho en decirle a este hermano que es mi amigo y que lo amo y que no me siento solo. Hermanos, el apóstol Pablo no tenía empacho en decir, fulano de tal es mi amigo y lo amo en el Señor. Hermanos, ¿han visto cómo el apóstol Pablo, también hemos leído cómo el apóstol Pablo se expresa de Timoteo? En su primera carta, ¿sabe cómo le dice a Timoteo? Mi verdadero hijo en la fe. ¿Sabía usted, hermano, que el apóstol Pablo cultivó tal amistad con otro predicador que era Timoteo, que era su discípulo al mismo tiempo, pero que él le llamaba hijo en la fe? Esa expresión del apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:2 dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Verdadero, la palabra, la versión antigua traducía mi genuino hijo en la fe. Genuino viene de gen. Es decir, es mi hijo. ¿Sabía usted que Pablo miraba a Timoteo y para él era su hijo? Y que Timoteo miraba a Pablo y decía, es mi papá. Esa calidad de relación. ¿Cuándo yo podré ver a un hermano en mi congregación y decir, es mi hijo? Y no me siento solo. Porque aprendí a ver en este hermano a mi hijo, a mi amigo. Es lo que decía el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo decía, Timoteo, cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de la y lloro de tantos momentos hermosos que vivimos. Hermanos, dice Pablo, mi auténtico hijo. Cuando le escribe a Tito, le dice lo mismo. A Tito, mi verdadero hijo. He aprendido a amarlo como un hijo y él me ve a mí como un papá. ¿Cuándo, hermanos, vamos a llegar a ese nivel de relación? Cuando formemos equipos. Que lo hagamos con mucho cuidado, como ya el hermano lo dijo en la lección anterior. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe su carta, hermanos, a Filemón, él habla, hermanos, de Onésimo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hermanos, el apóstol Pablo no tiene empacho, ¿verdad? Cuando habla de Filemón, dice, perdón, a Filemón le habla de Onésimo, dice en Filemón verso 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así le hablaba. Quiero que lo trates bien, porque es mi hijo. Ahora que Onésimo regrese contigo, trátalo con mucho cuidado porque es mi hijo. Hermanos, el apóstol Pablo, qué hermoso hablaba de Timoteo. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla de Timoteo, miren, rápidamente quiero que vayamos a Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2:19. Los hermanos de Filipenses, perdón, los hermanos de Filipo, los filipenses, ayudaban a Pablo con dinero y lo enviaban a través de un hermano. Y vean lo que dice. Dice, espero en el Señor, verso 19, 2:19, en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, los de Filipo se llevaron a Pablo, le enviaron dinero y dice Pablo, yo quiero saber cómo están y quiero enviar a Timoteo. Dice, pero vean cómo habla de Timoteo. Dice, verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros,
porque todos buscan lo suyo propio, no el de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. Dice como habla de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. A este espero enviaros luego de que hoy vea cómo van mis asuntos. Vean qué hermoso habla Pablo de Timoteo. Quiero enviarlo porque lo amo, es mi hijo. Y ustedes lo conocen y saben la relación que hay entre él y yo. Dice, a este espero enviarles. Dice, verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. O sea, no pueden ver a Timoteo por lo pronto, pero voy a enviar a Epafrodito. Y vean cómo habla Epafrodito. Dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice, y de mis necesidades. Bueno, si la vemos mal, dice, él estuvo a punto de morir por mí. Es mi hermano, mi compañero, mi ministrador de mis necesidades. Él estuvo a punto de morir por mí y quiero que lo vean y vean que está bien, por eso lo envío a él. Hermanos, qué hermoso la calidad de relación del apóstol Pablo con sus compañeros de milicia. Él le llama así, son mis compañeros de milicia, trabajan conmigo para la iglesia. Epafrodito, el hermoso, el compañero, el hermano, el mensajero, el ministro, estuvo a punto de morir por mí, y si él muere yo me hubiera sentido muy triste, pero Dios tuvo misericordia de mí. Vean lo que dice el verso 29, hablando de Epafrodito, dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo, tened en estima a los que son como él. Por favor, me lo reciben bien, porque lo amo, porque es de mi vida. Hermanos, queremos a veces tratarnos como hermanos y a veces ni siquiera nos podemos tratar como amigos en nuestra congregación. Hermanos, ¿cómo nos cuesta públicamente decir palabras de amor a nuestros hermanos? Decir, amo a mi hermano que colabora conmigo. Es mi hermano y lo amo en el Señor y es parte de mi vida. Nos cuesta mucho trabajo. El apóstol Pablo, pues, no tenía empacho en decirlo. Pero, hermanos, no únicamente, el otro punto, no únicamente decía trabajar en equipo como líderes en la congregación. El otro punto que quiero borrar rápidamente es trabajar en equipo como líderes con los demás predicadores, con los hermanos que igual que nosotros trabajan para la iglesia. Hermanos, ¿cuándo daremos ese paso? Que entre predicadores seamos capaces de amarnos. Yo sé, hermanos, que en México, porque los conozco, hay hermanos predicadores que son hermosos, maravillosos, pero nos falta el paso de decírselo. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo al punto, hemos hecho de la predicación un trabajo muy solitario. Quiero decirle, hermanos, que la soledad es un precio que muchos predicadores han pagado. Y que después de muchos años de trabajo para la iglesia, acaban en soledad. Sin amigos fuera de la iglesia y sin amigos dentro de la iglesia. ¿Por qué no dar ese paso hoy? Y como predicadores, aunque seamos de diferente congregación, poder sentirnos unidos y no sentirnos solos. Si supiera, hermano, cómo han muerto hermanos predicadores en México, después de años de servicio, cómo han muerto en soledad. Una soledad que a veces entre nosotros mismos no hemos hecho algo para quitarla. El hermano hablaba de Moisés. A mí me estruja esa escena, hermanos.
Moisés solamente pudo ver la tierra prometida de lejos. Y Dios se lo dijo, sube al monte y vas a morir. ¿Y saben cómo subió al monte? Subió solo. Moisés murió en soledad. Por eso hasta hoy nadie sabe dónde está su sepultura. Porque esa fue la consigna. Es el precio que a veces se tiene que pagar. Pero mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos dar un paso entre nosotros los predicadores y darnos la libertad de decir, hermano, te amo en el Señor, estoy contigo, somos compañeros de milicia, no tenemos por qué sentirnos solos? ¿Cómo me duele la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo? Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta de Timoteo, Pablo ya era un hombre acabado, era un hombre cansado. Su ministerio había sido intenso, él mismo lo dice. Cuando escribe su carta a los Corintios, hace una reseña de todos sus sufrimientos. Náufrago, en alta mar, hambre, persecución, golpeado, maltratado, o sea, una vida intensa como predicador. Y lo que decíamos, y sobre lo que de mí se agolpa día a día, quién enfermo y yo no enfermo, o sea, la preocupación que yo tengo por la iglesia. Un hombre totalmente desgastado. Al final Pablo acaba totalmente desgastado, físicamente acabado. Cuando leía yo Don Quijote de la Mancha, hermanos, Sancho Panza, su compañero, cuando ve a Don Quijote, bueno, Don Quijote acaba todo maltratado, flaco, maltratado, todo golpeado porque se metía en cada problema. Y cuando Sancho Panza, su compañero, voltea y lo ve, un día lo miró tan maltratado, tan acabado, tan debilitado, que le pone un nombre, le dice, el caballero de la triste figura. Porque lo ve acabado por tanto pleito en el que se metió. Cuando ve al apóstol Pablo, digo, el caballero de la triste figura. Acabó tan maltratado. Y me conmueve, hermanos, la segunda carta, porque veo a un hombre acabado, maltratado físicamente, pero lo más triste, veo un hombre solo, que acepta su final. Cuando leo esta carta, hermanos, pienso, bueno, se la envió a Timoteo, y cuando Timoteo lee esa carta, era su hijo. Acuérdense, es el hijo que está leyendo la carta que le envió su papá en la fe. No son títulos, era una relación intrínseca. Yo imagino que cuando Timoteo lee la carta, esta segunda carta, cuando llegó al capítulo 4, verso 9, bueno, no había capítulos ni versos, pero cuando llegó a ese punto, yo me imagino que Timoteo lloró. Cuando llegue a este punto, mire, dice el apóstol Pablo, procura venir pronto a verme. Ay, ¿cómo le dolerían a Timoteo esas palabras de Pablo? Es mi papá, está desgastado, está acabado, está solo, y me está diciendo, procura venir pronto a verme. Y lo dice, ¿por qué? Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ven pronto a verme. ¿Cómo le dolerían a Timoteo estas palabras? Mi papá está solo y me está pidiendo, ven a verme. Yo imagino que pronto Timoteo agarra sus cosas y vámonos, yo quiero ver a mi papá, no lo puedo dejar solo. ¿Y cómo le dolerían las palabras siguientes? Verso 16. En mi primera defensa, se lo está contando el papá a su hijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. ¿Saben qué significa no les se ha tomado en cuenta? Me dolió. Todos me dejaron. Diría Pablo, yo que tanto amé, yo que tanto me entregué, yo que tanto consolé, ahora me dejan solo. Yo que di compañía, ahora no me la dan. Yo que di consuelo, ahora no me lo dieron.
Yo que siempre estuve presente, ahora nadie estuvo a mi lado, pero ¿sabes qué? No les he tomado en cuenta esto. ¿Sabes por qué? Por una cosa, porque el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuánto le dolerían a Timoteo estas palabras cuando las leyó? Y dice la historia que Timoteo ya no alcanzó a Pablo. A verlo. Yo no sé, pero me imagino a Timoteo agarrando sus cosas. Vámonos, yo no puedo estar aquí. Mi papá está solo y se va para Roma a ver a Pablo. Y allá va. Y esto ya lo agrego yo. Me imagino a Pablo, a Timoteo llegando a la ciudad y buscando el recinto donde Pablo se encontraba y desesperado quiere verlo. Y lo único que sabía era la última carta que habría sido de Pablo. Y va y lo busca. Y entra al cuarto y está solo. Y le pregunta al guardia, ¿y Pablo? Y el guardia le contesta, ya murió. Y volverían a sonar las palabras de Pablo, procura venir pronto a verme, porque estoy solo. Si supieran, decía, cómo algunos predicadores de la Iglesia de Cristo en México, después de años de trabajo, han terminado solos. Es el precio que muchas veces se va a pagar. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no entre nosotros, hermanos? Como el apóstol Pablo lo hizo. Amo a mi hermano Timoteo, amo a mi hermano Tito, no tengo otro como Epafrodito, lo amo en el Señor. ¿Por qué somos tan raquíticos entre nosotros mismos como predicadores? ¿Por qué no decirle a mi hermano predicador, te amo, me preocupo por ti? Yo sé, hermanos, que entre los predicadores hay muchos hermanos hermosos, los conozco, porque he convivido con ellos. Y sé que hay hermanos maravillosos que aman, pero nos falta dar ese paso final. Ese paso final. Hermanos, trabajando en equipo, entre nosotros mismos como líderes. No únicamente en mi congregación, sino también con los otros hermanos de otras congregaciones que no merecen estar solos, que están esperando que yo me acerque a ellos. Y yo estoy esperando que ellos se acerquen a mí. ¿Podremos dar ese paso, hermanos? ¿Lo merecemos? La iglesia lo merece. Porque el día en que como predicadores seamos más unidos, yo vuelvo a repetir, yo no dudo, yo conozco a muchos predicadores en México y sé que entre ellos los conozco, me consta, porque se han comportado conmigo de manera maravillosa, son hermanos hermosos, maravillosos, pero nos falta dar un paso más. Si damos ese paso, el beneficio será para nosotros los líderes, los predicadores, pero también para la iglesia. La iglesia necesita ver que entre nosotros hay amor, hay cariño, hay cuidado, hay protección. Que entre nosotros mismos nos vestimos del carácter de Cristo. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por su atención. Son muy amables.